Con la presidenta Claudia Sheinbaum, la honestidad da resultados en la Ciudad de México. En 2 años, 1.377.000 personas adultas mayores reciben la pensión del bienestar y 321.000 mujeres cuentan con la pensión Mujeres Bienestar. 912.000 personas salieron de la pobreza y se registran 3.675.000 empleos formales. 325.000 estudiantes reciben la beca Rita Cetina y 424.000 reciben apoyo para útiles escolares. 810 nuevos espacios de bachillerato en Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero y Tláhuac. Nuevo tren El Insurgente, tren suburbano Lechería Haifa y trolebús Chalco Santa Marta. Próximamente, 13.440 viviendas para el bienestar. 97.000 créditos impagables han sido reestructurados. Atención gratuita a mujeres con cáncer en el nuevo Hospital Oncológico para la Mujer La Pastora. Inauguramos el General Regional número 25 Zaragoza, así como una unidad de emergencias del Hospital General de Joco, y remodelamos el Hospital de Alta Especialidad General Ignacio Zaragoza. Honestidad y resultados. Claudia Sheinbaum, segundo informe de gobierno. Hace unos meses el operador de extrema derecha español Javier Negre reconocía públicamente en una conferencia conservadora que Ricardo Salinas Pliego le invitó a México para que instalara aquí la filial de su cloaca La Derecha Diario en su versión local. Hoy vamos a hablar en La Base sobre toda esta red que Fernando Cerimedo, acusado en Bolivia de intento de asesinato, de presuntos vínculos con el narcotráfico y de enriquecimiento ilícito, Javier Negre, su socio, y Ricardo Salinas Pliego, con su lana que pone para estas basuras y no paga impuestos, armaron en este país para intoxicar el debate público. No se lo pierdan a las 7 horas chilanga, como siempre. ¿Usted ha revisado esos teléfonos celulares, Grecia? Sí, por supuesto, desde esa primera noche que sucedió todo, porque el fiscal me dijo que era importante que viera si había algún tipo de amenaza, y pues no, evidentemente. O sea, ¿la no autoridad le pidió a usted que revisara? No, que si yo sabía que había algún tipo de amenaza, yo les dije que no. Pero Que usted si me en acaba de algún decir otra momento, cosa totalmente diferente. Usted me dice que el fiscal le pidió que revisara si había una amenaza. Esa es una locura, que la autoridad le pida a usted que revise el teléfono celular. Bueno. Usted me lo acaba de decir. Todos somos Rufo. Estamos aquí, las mujeres y los hombres que más allá de partidos creemos en la inocencia de Ernesto Rufo. Hoy me honra traer aquí este número del preso político Ernesto Rufo. Claudia, por los recuerdos que tenemos de que juntos defendimos la libertad de presos políticos. Fíjese, yo estoy muy contento por cómo han cambiado los tiempos y cómo ha cambiado el concepto de perseguido político. Con el PRI, un perseguido político era, por ejemplo, Rubén Jaramillo, un campesino defensor de la reforma agraria, quien fue asesinado junto a su esposa y sus 3 hijos por luchar por los derechos de los campesinos. Con Morena, los perseguidos políticos son estos: Rufo Appel, un exgobernador panista con prisión preventiva por el desvío de 4.500 millones de pesos a través del huachicol fiscal. Con el PRI, los perseguidos políticos eran Ignacio del Valle Medina, que no se olvide, en esa misma lucha en San Salvador Atenco, donde el gobierno le quería quitar sus tierras, Ignacio del Valle Medina fue condenado a 112 años de prisión por defender su patrimonio. Ahora con Morena, los perseguidos políticos son Alejandro Moreno Cárdenas, a quien se le investiga por el desvío de 90 millones de pesos a través de empresas fantasmas durante su gobierno en Campeche, y a quien no se le puede juzgar porque tiene fuero constitucional. Con el PRI, los perseguidos políticos eran el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, a quien le quitaron el fuero constitucional para juzgarlo ante la ley por el delito de construir una calle que conectaba a un hospital. Mira qué criminal era López Obrador. Aunque el motivo principal real era quitarlo de la carrera presidencial del 2006. Hoy con Morena, los perseguidos políticos son Javier García Cabeza de Vaca, quien tiene una orden de extradición
de México por enriquecimiento ilícito. Tiene una fortuna de 951 millones de pesos. O sea, un político que Estados Unidos no ha entregado a la justicia mexicana. ¿Cómo han cambiado los tiempos, no? ¿Cómo han cambiado el concepto de perseguido político? Te cuento que el diario español El País publicó un reportaje en el que acusa a Ricardo Monreal, sí, ese traidorcete al que conocemos como el Dr. Monri, de proteger con uñas y dientes a Vandalito Moreno. Lo protegió de perder sus propiedades, lo protegió de perder su libertad promoviendo chorrocientos amparos con el anterior Poder Judicial, y ahora lo protege de ser desaforado para que no se convierta en huésped del altiplano. El reportaje recuerda aquella conversación entre Monreal y Vandalito que Laida Sansores divulgó allá por 2022. Amigo, solo preguntarte, ¿sí promoviste amparo por el tema que comentamos? Hermano, el único amparo que se promovió fue porque el Ministerio Público promovió el aseguramiento de todos mis bienes y mis propiedades. Y era un tema que me recomendó el abogado que si no presentamos el amparo, pues íbamos a perder todos los bienes. Estoy avanzando. Mi hermano, muchas gracias, te lo aprecio. A ver si nos vemos mañana. Tema político, ¿ok? Amarres, va con todo. Sabes que estoy en tus manos y solo te la debo a ti, hermano. Ya me quedó más que claro. Te mando un abrazo y gracias. Y ahí te entregaré una serie de análisis. Saludos. Entrega los documentos en tiempo y cerremos. Yo estaré atento. Perfecto, gracias. Hoy veo a las 2:30 p.m. a la fiscal para ver el asunto. Mi querido hermano, primero agradecido y sin tener palabras de cómo reconocerte tu apoyo y tu respaldo. Y tendrás mi gratitud y mi amistad siempre. Estimada Kenia, quiero, con todo respeto, felicitarte. Porque en la mayoría de las ocasiones te condujiste con profesionalismo y con imparcialidad. Quiero felicitar a un político profesional, a Jorge Romero, que le tengo respeto desde hace muchos años y que le deseo buena aventura en su desempeño. También quiero saludar a Ricardo Anaya, que es el coordinador de los senadores del PAN en el Senado. Bienvenido a la colegisladora Tocayo. Quiero felicitar a Xochitl Gálvez, que fuimos compañeros en el Senado. También a Lili Telles, que fuimos también compañeros en el Senado. También quiero saludar a Margarita Zavala, compañera de nuestra legislatura, luchadora incansable, a Claudio X González. Los reporteros le preguntaron sobre esto al traidorcete del Dr. Monri, y ya te la sabes, negó todo, todito, pero también dijo que él es enemigo de la confrontación, que él prefiere el diálogo y la negociación. Pero aquí surge la pregunta de los 64,000, ¿quién en su sano juicio se sentaría a negociar con el rufián de Vandalito? Este artículo del País que habla de que usted protege a Alejandro Moreno y que por eso no va a prosperar la solicitud de desafuero, ¿qué les diría? Que no es así, que no es cierto y que yo no protejo a nadie. Yo prefiero la búsqueda de caminos de entendimiento racional y no de confrontación que nos lleven a caminos sin retorno. El lago de Valsequillo es el cuerpo de agua más importante que tenemos. Ahí está el puente de la transformación. El 80% del lago de Valsequillo está cubierto por lirio y el lirio hace una función regenerativa del agua, pero solo debe de haber el 20% en el cuerpo de agua. Estamos trabajando para instalar aquí Fertipuel. Vamos a recoger el lirio, lo vamos a depositar en un lugar con condiciones de saneamiento, de secado, y una parte del lirio se ocupará para mejorador de suelo y el resto para hacer adoquín, rescatar el lago de Valsequillo. Lo estamos haciendo realidad de la mano de la Presidenta de la República. Momento histórico, la transición de gobierno a la primera presidenta. Imposible no emocionarse.
puedo olvidar. Con la caída de los amigos, asesores y socios de Ricardo Salinas Pliego de la derecha diario como Fernando Cerimedo, quien ha sido señalado de intento de feminicidio contra su expareja en Bolivia, por cierto, ella estando embarazada, las autoridades bolivianas descubrieron en los domicilios particulares de Fernando Cerimedo granjas de bots. Las imágenes parecen sacadas de una película de ciencia ficción. Decenas de estantes cargados de ordenadores, computadoras, chips, rastreos telefónicos automatizados. Lo que está viendo en pantalla es una granja de bots. Con estos ordenadores, todos los días se crean cuentas nuevas en Twitter, Facebook, TikTok, YouTube, en todas las redes sociales, y no solamente crean esas cuentas, deciden a qué personaje seguir, como Ricardo Salinas Pliego, Javier Milei o la propia derecha diario. También se encargan de la guerra sucia para comentar, generar tendencias, comentar o tuitear miles de mensajes y posicionarlo en los principales algoritmos de las redes sociales. Las autoridades bolivianas decidieron apagar esta granja de bots que se encontraba en Bolivia, y adivine ¿qué fue lo que sucedió? Las cuentas de Javier Milei y de Ricardo Salinas Pliego se desplomaron como las acciones de Televisión Azteca, Electra, Banco Azteca y cualquier empresa que haya quebrado antes del usurero, evasor fiscal y canino estadounidense Ricardo Salinas Pliego. Más del 94% de los impactos de las redes sociales de Salinas Pliego han caído. Los 10,000 likes que antes tenían han pasado a solamente ser 1,000 likes. Los retweets, los comentarios, las impresiones, y no solamente de Salinas Pliego, también de varios comentócratas de la derecha, también del propio Javier Negre, también, por ejemplo, del presidente de Argentina, Javier Milei. Es decir, todo este tiempo, a pesar de que lo han sabido ellos, a pesar de que lo sabemos nosotros, a pesar de que todo el mundo lo sabía, lo sabemos y se va a saber siempre, han estado usando bots. Lo que no se tenía era evidencia. Y ahora con las imágenes que compartió Bolivia y ahora con los resultados de esa caída, hemos podido acreditar lo de siempre, que son un país fantasma, que Twitter no es México y que definitivamente Latinoamérica no son las redes sociales. Urge legislar para que esto se acabe y para impedir narrativas a base de gatilleros financiados por los Estados Unidos. Han caído en las redes sociales, falta que caigan en la vida real. Para dar a conocer esta información, suscríbete en el botón de acá abajo, dale like, comenta y comparte. Imagino que todos saben quién es este personaje, Fernando Cerimedo, y si no lo saben tienen que saberlo, porque esto que les voy a contar es muy importante para entender cómo estamos en América Latina, por qué y cómo funciona la comunicación política, las cloacas, la intoxicación mediática. Bueno, Cerimedo, Fernando Cerimedo, argentino, que era un taxista estafador que se hizo famoso en comunicación política haciendo la campaña con Javier Milei. Se asoció con Javier Negre, otro español estafador que se dedica a las noticias falsas, y de conjunto armaron y amplificaron esto que es la derecha diario, que no es un medio, es un instrumento de desinformación. Bueno, juntos vienen operando en el continente. ¿A favor de quién? De este que está acá. ¿Cómo funciona? Estos personajes de la comunicación de la ultraderecha lo que hacen es intoxicar las redes sociales con granjas de bots, noticias falsas, producción de rencores, de pasiones tristes, como decía Spinoza. ¿Para qué? Para enfrentar a la sociedad y que ganen estos personajes. Les decía, primero fue con Milei, luego fue con Rodrigo Paz, y ¿saben a dónde iban a venir ahora? A México, de la mano de este señor que está acá, que es Ricardo Salinas Pliego, el millonario que va de sus impuestos y que quiere ser presidente de la República. ¿Por qué es importante? Bueno, primero porque expone quiénes son estos personajes y que efectivamente existe una red articulada a nivel continental para instalar esta lógica de no debate político, de noticias falsas, de intoxicación, que tributa en cada país a los candidatos de la ultraderecha, sea Milei, sea Rodrigo Paz, sea Salinas Pliego, que quiera acá en México, sea Abelardo de la Espriella en Colombia, para poner algunos ejemplos, y que de conjunto trabajan con una metodología. Cuando ustedes vean campañas, atrás hay asesores. Cuando en esos asesores están estos personajes, y sobre todo hay que pensar para quién tributan. Dicho de forma sencilla, quién pone la plata. Y esto, como les decía,